Imagínate esto, es un domingo cualquiera por la mañana. Te encontrás en el comedor desayunando con tu familia. Afuera se escuchan pajaritos cantar, el sonido de la televisión en la habitación de al lado. Todo parece indicar que este va a ser un domingo como cualquier otro. Hasta que llega la policía a la puerta de tu casa con una orden de arresto inmediato. La policía te saca de tu casa mientras los vecinos miran sin entender qué pasa. Vos aún no lo sabés. Pero ahora sos partícipe de un experimento el cual años en el futuro será catalogado como inhumano y poco ético. Pero rebobinemos un poco para entender qué es lo que pasó. Es el año 1971. Un profesor de psicología de la Universidad de Stanford, conocido como Philip Zimbardo, desea llevar a cabo un experimento para ver de qué forma moldea la actitud de una persona el ocupar un rol de poder. Esto debido a la cantidad de abusos policiales que estaban siendo reportados en las cárceles de Estados Unidos. La idea inicial de Zimbardo era simular una prisión de la forma más realista posible en el sótano de la universidad. En esta, estudiantes universitarios adoptarían el rol ya fuera de guardia o prisionero durante 2 semanas. Pero lo que ocurrió tan solo en las primeras 48 horas fue tan grave que el experimento tuvo que ser cancelado apenas al 6º día, ni siquiera la mitad de lo que se tenía previsto. La cosa empezó así. 48 horas antes del inicio del experimento, se convocó a los 24 participantes seleccionados. Estos habían sido elegidos por ser considerados los estudiantes más estables mentalmente de los 75 que se habían postulado. Se les dijo que participarían en un experimento en el cual tomarían el rol ya fuera de un policía o de un prisionero, y se les solicitó firmar un contrato aceptando tomar cualquier rol que les tocara. Esto debido a que los roles se asignarían al azar, y por aceptar participar serían remunerados con $15 cada día hasta la finalización del experimento, representando esos $15 casi 100 de hoy, es decir, un muy buen precio. El día anterior al previsto para el arresto de los prisioneros, los guardias tuvieron una reunión con el superintendente de la prisión, quien era representado por Zimbardo. En la misma, se les dijo que su objetivo era lidiar con el comportamiento de los prisioneros, procurando mantener el orden en la cárcel y, siendo la violencia física la única prohibición impuesta por Zimbardo, se le dijo a los oficiales que eran libres de utilizar cualquier método que creyeran conveniente para alcanzar este fin. Y una vez que la cárcel estuvo lista para traer a los prisioneros, dio inicio la fase de arresto. Cuando los prisioneros llegaron al que sería su nuevo hogar por las próximas 2 semanas, lo primero que hicieron fue pasar por los procesos convencionales de arresto. Se les tomaron las huellas digitales, se les creó una identidad y para adentro. Como dije antes, la idea es que este experimento fuera tan fiel como sea posible a las prisiones verdaderas. Así que también se tomaron medidas para generar una desindividualización en los prisioneros. Esto dándoles uniformes largos como si fueran camisones, poniéndoles gorras para simular el rapado de cabeza que se suele realizar y asignándoles números de prisioneros en lugar de sus nombres convencionales. Todo esto con el fin de que dentro de la prisión todos fueran iguales, pero no desde un punto de vista family friendly como el que se suele dar en las clases diciendo "todos somos iguales", buscando que incluyamos al negro, sino que el verdadero propósito de hacerlos ver a todos iguales era sacarles su individualidad, lo que nos hace distintos del resto, y de lo que generalmente nos enorgullecemos. Desde nuestros nombres, que son el pilar fundamental de nuestra identidad, hasta cómo vestimos o usamos el pelo, que suelen ser formas de expresarse. Y cuando nos vemos incapaces de ser quienes somos, nos volvemos en cierto modo vulnerables. Y esto hace que sea un proceso tan utilizado en las cárceles alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, el Secot, una prisión de máxima seguridad alojada en El Salvador, en la cual los prisioneros están uniformados, rapados, y donde se ignora totalmente todo lo relacionado a su identidad, como por ejemplo las pandillas a las que pertenecían y las cuales llevan tatuadas en la piel. Lejos de separar a los prisioneros de pandillas enemigas, como se solía hacer en otras prisiones, se los junta a todos en una misma celda, una sutil manera de decir me paso bien por los 2 huevos quien seas vos. Pero, volviendo al experimento, ahora que ya todos los prisioneros están en sus celdas, han iniciado oficialmente las 2 semanas de encierro. Durante las primeras horas, e incluso el primer día, todo fue normal. Tenían 3 comidas diarias, conteos regulares para asegurarse de que todos los prisioneros siguieran ahí, incluso podían recibir visitas de sus familiares de vez en cuando. Pero de a poco, las cosas se empezaron a desvirtuar. Los conteos que al principio no tomaban más que algunos minutos, ahora podían llegar a durar hasta más de 1 hora, simplemente para fastidiar a los prisioneros. También se empezaron a retrasar los tiempos de comida y los guardias se habían vuelto muy agresivos verbalmente. Y debido a todo esto, en el segundo día, los prisioneros decidieron rebelarse. Pusieron sus camas detrás de las puertas de las celdas para negar el paso de los guardias, se sacaron las gorras y taparon sus números de identificación. Para recuperar el control, los guardias tuvieron que abrirse paso utilizando un extintor, el cual utilizaron para alejar a los prisioneros de las puertas.
y una vez que lograron mover las camas y recuperar el control, impusieron castigos a los prisioneros. No se los alimentó por el resto del día, se les prohibió cepillarse los dientes y lo que probablemente pueda ser considerada como la peor parte, se les prohibió utilizar el baño. Ahora, tenían que utilizar un balde el cual no podían vaciar, bastante asqueroso si me preguntan. Tan solo en las primeras 48 horas, un prisionero tuvo que abandonar el experimento debido a que colapsó emocionalmente, mostrando una ira incontrolable y síntomas de ansiedad aguda. El ambiente dentro de la prisión se volvió tan hostil que los prisioneros empezaron a cambiar sus formas de actuar en busca de recibir un trato menos brusco. Pero, mientras algunos adoptaron actitudes sumisas frente a los guardias, otros fueron por caminos totalmente distintos, llegando inclusive a dejar de comer en forma de protesta. Pero lo que nos interesa verdaderamente no se encuentra del lado de los prisioneros, sino del de los guardias. Sabemos, debido a las pruebas que se le hicieron a los participantes, que todos eran considerados mentalmente sanos y sin un historial de abusos o delitos cometidos en el pasado. Entonces, ¿por qué los guardias comenzaron a actuar de forma sádica? Porque, si somos realistas, no había ninguna necesidad de hacer los conteos extremadamente largos, retrasar los tiempos de comida, ni insultarlos. Al fin y al cabo, no eran criminales, solo estudiantes que formaban parte de un experimento. El motivo es lo que hoy se conoce como efecto Lucifer, el cual cuestiona qué es lo que hace que una buena persona termine realizando actos totalmente impropios, o en cristiano, qué es lo que hace que una persona buena termine actuando de forma mala. En el caso de los guardias, por ejemplo, se encontraban en una situación la cual había sido diseñada para que se sintieran poderosos. Tenían uniformes que les otorgaban una sensación de grupo, silbatos y porras como símbolos de poder, e inclusive lentes los cuales hacían que fuera imposible para los prisioneros verlos a los ojos. Tanto poder los terminó corrompiendo. Fue la situación en la que se encontraban lo que los llevó a actuar de forma sádica. Algo muy importante a destacar es el rol que jugó la desindividualización de los prisioneros, ya que probablemente, los guardias no habrían actuado de esta manera si conocieran a las personas que tomaron el rol de prisioneros. Para poner un ejemplo rápido, me gustaría utilizar el dilema del tranvía, el cual seguramente todos conocen. Supongamos que cerca tuyo ves dos líneas de tren. En una de ellas está atada una persona y en la otra 5. Si tuvieras que elegir por cuál vía pasa el tren, lo más probable es que elijas aquella en la cual hayan menos personas, ya que así se perdería una vida, pero se salvarían 5. Hasta acá todo muy lógico, probablemente todos hubiéramos tomado la misma decisión. Pero, ¿y si esa persona que está atada a la primera línea fuera tu madre, o tu hermana, o cualquier persona que ames? ¿Elegirías salvar a 5 personas que no conoces o a una persona que amás? Yo por lo menos lo tengo bastante claro. Pero volviendo a los guardias, también es importante destacar que no todos los guardias se volvieron sádicos debido a todo el poder. De hecho, hubo un par que no mostró cambios en su actitud. Ahora, todo esto del efecto Lucifer puede parecer muy lejano, como algo que nunca te va a pasar, pero lejos de eso, es algo bastante común. ¿Quién acá no tuvo alguna vez un profesor que abusaba de su poder o algún caso similar? Bueno, yo de hecho tengo una anécdota así la cual ocurrió hace relativamente poco, y por más que me avergüenza, en realidad no me arrepiento de lo más mínimo, he de admitir que fui el malo de la situación, y a mi lado hubo un cómplice. Todo empezó en mi último año de liceo. Con nuestra clase habíamos organizado lo que acá llamamos un cóctel, básicamente una fiesta organizada por nosotros, alumnos de 12º grado, donde alumnos de 5º a 8º grado iban a divertirse, comer y romper un rato las bolas de forma sana. En este cóctel, una de las cosas que se podía hacer era mandar a tus amigos a la cárcel, siendo la cárcel 4 pedazos locos de metal que se caían a pedazos donde encerrábamos a los niños. Todo legal. El punto es que para mandar a gente a la cárcel tenías que pagar primero 30 pesos uruguayos, aproximadamente $1, y cuando lo hacías, los dos policías, que en este caso éramos mi amigo y yo, salíamos a buscar a la persona a la cual querías mandar a pudrirse en la cárcel durante la inhumana cantidad de tiempo de 5 minutos. Al principio todo iba bien, mi amigo y yo éramos policías ejemplares. Cobrábamos primero y después llevábamos a quien vos quisieras a la cárcel totalmente en contra de su voluntad y sin haber cometido ningún crimen. Ahora que lo pienso creo que eso se llama corrupción. Nah, como sea, al principio nos limitábamos a cumplir nuestro deber, pero conforme pasaba el rato, se me ocurrió la brillante idea de empezar a encarcelar gente random sin que nadie nos hubiera pagado. Y cuando le conté la idea a mi amigo con el cual compartimos neurona, bueno,
Digamos que la cárcel se nos sobrepobló y al rato las personas ahí encerradas empezaron a sobornarnos para que los dejáramos salir. Sobornos los cuales, claramente, como alumnos hechos y derechos que somos, aceptamos sin pensarlo dos veces. Aunque en mi defensa es decir que todos los sobornos fueron al fondo común de la generación. Y también aprovecho a mencionar rápidamente que luego de este relato sumamente incriminatorio se me imposibilita el siquiera pensar en algún día hacer face reveal por motivos obvios. Dudo que en la cárcel me dejen hacer videitos. Sea como sea, el experimento de la prisión de Stanford es uno muy polémico. No solo por las atrocidades que ocurrieron, sino también porque se cree que los datos de la investigación fueron alterados. Esto debido a que Zombardo se involucró en el experimento tomando un rol activo como superintendente de la prisión, hablando con los guardias e incitando a la violencia, cuando se debió haber limitado a cumplir su rol como investigador. Algunas personas hasta piensan que se buscaron participantes más agresivos que el promedio, pese a que los estudios realizados a los estudiantes lo nieguen. Y debido a todo esto, la veracidad y la fiabilidad de los resultados del experimento son, a día de hoy, cuestionables. Lo que no quita que siga siendo un experimento interesante del que hablar. Y, por si a alguien le interesa, el experimento acabó prematuramente tras una charla de Zimbardo con su entonces novia, la cual vio las condiciones de la prisión con sus propios ojos y le dijo que debía parar. Así que sí, Zimbardo también le tiene miedo a las mujeres.